escalonado sirve para representar lo que son las frecuencias absolutas acumuladas, sean las F mayúsculas o las H mayúsculas o las H mayúsculas porcentuales, ¿sí? En este caso, en general, les recomiendo trabajar o con las relativas o las porcentuales, pero cualquiera de las tres está bien. Les recomiendo trabajar con estas porque por ahí después para identificar a la media, a la mediana, a los cuartiles, es más fácil hacerlo con esa representación. Bien, entonces, ¿cómo se trabaja este gráfico? En realidad este que tenemos acá en pantalla es la salida del gráfico que hace Infostat. Pero si ustedes lo tuvieran que graficar a mano, ¿cuál es la idea? Bueno, de nuevo, en el eje horizontal tenemos los valores de la variable y en el eje vertical tenemos la frecuencia, que en este caso es la relativa. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es ver, para el primer valor de la variable, cuánta frecuencia relativa se acumula, ¿sí? Entonces vamos a la tabla y vamos a ver que se acordarán que ese nivel de frecuencia era 0,033, ¿sí? Entonces la altura me la va a dar ese valor. Vamos a cambiar de color. La altura me la da ese valor. Y como esta es una variable discreta, esa frecuencia no cambia hasta que aparece el siguiente valor de la variable, que es 4. Cuando aparece el valor de 4, se acordarán que la frecuencia era 0, la acumulada era 0,1. Entonces, esto pega un saltito para el valor de x igual a 4 y de nuevo va a seguir siendo igual a 4 hasta que aparezca el siguiente valor de la variable. Entonces, en realidad, esto por ahí matemáticamente sería correcto colocarlo, ¿no?, como cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, ¿sí? Bien. Y entonces el gráfico matemáticamente correcto haría estos saltos, ¿sí? Bien. Por supuesto que para el último valor de la variable, que era 10, fíjense que esto llega hasta 1. Y ya de ahí va a seguir siendo 1 para cualquier valor superior a 10, porque no se acumula más frecuencia. Ya ahí tengo el 100% de los datos. Bueno, vamos a hacer algunas interpretaciones sobre la tabla de frecuencias. Entonces, para poder hacer las interpretaciones, uno tiene que tener siempre presente la definición que hizo de la variable, porque ese es el nombre que en definitiva tiene esta primer columna. Y lo otro que tiene que tener en claro es cuál era la unidad estadística, porque la muestra, fíjense que si ustedes acá suman, ¿cuánto nos da? Esto nos va a dar 30, porque acá la frecuencia se corresponde con los datos que me fueron brindando las distintas unidades estadísticas. Entonces, todas las columnas, salvo la de X, están haciendo mención a la unidad estadística. Entonces vamos con algunas interpretaciones. Por ejemplo, si me pidieran interpretar f sub 2, bueno, primero lo ubico en la tabla, en este caso ese f sub 2 es igual a 2. ¿Qué interpretación le damos? Y si estoy diciendo de que las unidades estadísticas cada mes, uno diría, en 2 meses la cantidad de manchas solares fue igual a 4. Después, si tuviera que interpretar H sub 5, en este caso en porcentaje, esto es 26,67. Eso sería que el 26,67% ¿de qué? De los meses que tengo en la muestra. ¿Sí? El 26,67% de los meses hubieron 7 manchas solares.
Después ustedes tienen que interpretar esta diferencia. F sub 6 menos F sub 2. Entonces, primero lo calculo. Esto va a ser 26 menos 3, 23. Primero hagamos por lo menos la interpretación de uno de ellos. Por ejemplo, F sub 6. ¿Qué nos está diciendo F sub 6? Para después volver sobre este número 23. Bueno, lo encontramos en la tabla. Habíamos dicho F sub 6 es 26. ¿26 qué? 26 meses. ¿Y qué pasó en esos 26 meses? Y hubieron entre 3 y 8 manchas solares. Porque ese 26 surgió de acumular la frecuencia que se observó hasta la fila 6. ¿Sí? Entonces es la frecuencia asociada a los valores de X que van desde 3 hasta 8. ¿Correcto? Ahora sí podemos interpretar el 23. Este 23 que tenemos acá, ¿cómo lo interpretaríamos? Y diríamos, fíjense que a esos meses que acabamos de describir, a los 26, que son los meses en los que se presentaron de 3 a 8 manchas solares, les restamos estos 3, que son los meses en los que se presentaron hasta 4 manchas solares. Entonces, ¿qué nos está quedando? Y nos está quedando los meses en los que se observaron entre 5 y 8 manchas solares. Entonces, la interpretación sería que en 23 meses se observaron entre 5 y 8 manchas solares. Y tenemos para interpretar H, este es H, teníamos primero H sub 4 en porcentaje para interpretar, lo buscamos en la tabla, bueno, eso nos dio que es 40, el 40%. ¿El 40% de qué? De los meses. Entonces, en el 40% de los meses, ¿qué pasó? Y se observaron, acuérdense que esta es acumulada, entonces se observaron entre 3 y 6 manchas solares. Ahí nos falta interpretar 100 menos H2%. Bueno, primero lo calculamos. Eso va a ser 100 menos 10, bien digo. Estamos hablando del 90%. ¿Qué es ese 100? Es el 100% de la muestra. Entonces, al 100% de la muestra le estoy restando este 10% que corresponde a qué? Y corresponde a los meses en los que hubieron entre 3 y 4 manchas solares. Entonces, si al total de la muestra le estoy restando los meses en los que hubieron entre 3 y 4, ¿qué me queda? Y me quedan los meses en los que hubieron entre 5 y 10. Entonces la interpretación sería que en el 90% de los meses hubieron entre 5 y 10 manchas solares. Bien, hasta aquí llegó el video de el ejercicio 1.